Buen día, gente. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Marita? Acá estamos, Eh, en la espera. en la espera, vos sabés que me preocupa porque Sí. viste que salió. ¿Qué haces, Buenos Jorgito? días, ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Viste ¿qué que tal, José? salió mal publicado este panel, salió a las 14. Sí, yo le avisé a Flaviana ayer mismo y me dijo que era un error, efectivamente, y en el último flyer que recibí ya estaba modificado. Lo recibí por correo, creo. Sí, de todas maneras, no sé quién habrá podido leer todo. Fue información toda junta, Claro, muy repentina. Y bueno, a lo exacto. mejor no sé si si las que leyeron ayer pudieron volver a revisar. Me temo que con el tema del horario estamos medio complicados. Sí, sí, Espero sí, que sí. Silvia también esté enterada de que en realidad era a las 12, como era lo originario, muy accidentado, la verdad que La verdad una que sí, pena. la verdad que sí. Yo de todas maneras a las personas vinculadas a la carrera, a la especialización, les avisé, les volví o sea, reiteré la cuestión del link y del horario, pero ninguna me contestó. Lo que sucede es que la mayoría de ellas, digo ellas porque son todas niñas, mujeres, están trabajando, a pesar Claro, del paro, etcétera. sí, claro. Bueno, están en horario, en jornada laboral, entonces, bueno, no sé, hasta ahora no sé si después alguna se conectará, pero traté de avisar a a todas las personas que pude. Bueno, vamos a hacer una cosa, si ustedes están de acuerdo, porque sale también por el canal de YouTube y se graba. Ajá. No, creo que se graba. Este, Cuando a ustedes les parezca, cuando esté Silvia, arrancamos y que quede grabado. Porque si Perfecto. no, Sí, Bien. sí. la esperamos a Silvia entonces, Sí, hacemos esto. perfecto. Me parece además que repetemos el orden que estaba programado. Silvia, Marita y luego yo. Me parece que podemos respetar ese orden, ¿eh? Perfecto, Sí, en quedamos así. realidad lo que yo recibí estoy como primera yo. Bueno, no hay dificultad. Pero es lo mismo, digamos, no importa. Bueno, Pero, ¿cómo hacemos, Mira, Mirta? Esperamos. resignate que igual te iba a tocar a vos el último lugar, Jorge. No, ninguna dificultad. No, Así por que favor. esperamos Ninguna. a Silvia, la esperamos a Eh, Silvia un ratito. Perfecto. Mirta, ¿de cuánto tiempo vamos a contar para hacer una presentación? No me dijo Sandra un tope de tiempo. Dice que ustedes más o menos tenían acomodado, calculaban media hora cada uno. ¿Alcanza? Sí, yo tal vez estuve, menos incluso. Yo, porque tengo a las 14 tengo otra mesa y quisiera tener un tiempo ahí bueno, para lo Bueno, que lo sabemos, hacemos el almuerzo y esas cosas, ¿eh? a mí 20 minutos, Flaviana, una cosa así, entre 20 minutos y media hora. ¿Eh? claro, a mí Sí, Flaviana 15, yo le 20 pregunté a minutos. Flaviana y me dijo que bueno, entre 15 20 máximo media hora. Exacto, Claro. Máximo media eso hora. es, eso es. Me Así parece que, cual. Mirta, me parece que es prudente hacer una presentación genérica de la carrera, digamos, Tal la, cual. Yo los voy a la presentar a presencia de la ustedes. temática en posgrado, me parece que ese es el punto, ¿verdad? Está bien, yo la presento a ustedes. Bueno, esperamos que Vale, venga Silvia ahí estamos, ahí y estamos. nos estamos viendo. Yo quería Sí, acordar eso. dale, yo mientras tanto cierro la cámara porque estoy leyendo otras cositas cuando escucho Perfecto, que vos llamas, ahí la enciendo, ¿eh? ¿Te parece perfecto. bien? Quedamos Perfecto, así. quedemos así. Listo.
Perfecto. Ahora sí. Ay, perdón, mil disculpas. Agarré otro enlace y estaba esperando que me... Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo andan? Aquí andamos. Bueno, yo había hablado con Marita y con Jorge, Silvia, si a vos te parece, como estábamos con la dificultad de que, bueno, este panel salió equivocado, que era a las 2 de la tarde primero, después hubo correcciones, como no sabemos si va a haber mucha gente, lo que podríamos llegar a hacer es
empezar el panel y que quede grabado. Después el Bien. que quiera que lo mire, no sé si ustedes están de acuerdo. Sí, no hay ningún Yo problema. le digo a Gustavo que empiece a grabar y... Está grabando, me parece. Ah, ya está grabando. Bueno, después que corte todo lo que dijimos, el prolegómeno, yo los voy a presentar. Bueno, hola Silvia, no te había visto. Arrancamos, ¿eh? Bueno. Buenos días. Le damos la bienvenida a esta mesa de diálogo de posgrado, experiencias de investigación en la formación de posgrado de la Facultad de Psicología. Los panelistas que nos acompañan son María Eugenia Noni, Silvia Grande y Jorge Degano. María Eugenia, Marita para los que la conocemos de hace mucho, es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNR, directora de la carrera de posgrado de la especialización Psicología en Educación de la Facultad de Psicología de la UNR, es profesora adjunta a cargo de seminarios curriculares en esa especialización, profesora titular de Teorías del Sujeto y del Aprendizaje de la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR. Además, es profesora titular de las cátedras Psicología General y del Aprendizaje, Psicología del Niño y Psicología del Adolescente de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR. Y además, autora de muchos capítulos de libros y muchos artículos publicados. Silvia Grande es directora de la carrera de posgrado de especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria de la Facultad de Psicología de la UNR, psicóloga, magíster en Salud Pública, se desempeña también en la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, tiene una importante experiencia de trabajo en las instituciones de salud pública y salud colectiva y epidemiología, es directora del Nodo Rosario del proyecto interinstitucional Convocatoria PISAC COVID-19, proyecto titulado COVID-19, Salud y Protección Social, aporte desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de políticas integrales de salud mental comunitaria en nuevos escenarios post-pandemia. Jorge Degano, por su parte, es director de la carrera de especialización de posgrado en Psicología Forense de la UNR, psicólogo, doctor en Psicología, profesor titular en la UNR hasta hace poco, director de investigaciones vinculadas al sujeto y la ley y problemática del ámbito jurídico y el campo profesional del psicólogo forense, director del Centro de Estudios de Psicología y Legalidad de la Facultad de Psicología de la UNR y también los tres autores de numerosos artículos y publicaciones. Dicho esto, los escuchamos para que nos dejen sus respectivos aportes a quienes estamos escuchándolos. Bueno, no sé si comienzo yo de acuerdo al orden que está en el flyer, pero bueno, no tendría problemas, pero sí, puedo comenzar. Estuve, por supuesto, pensando algunas cuestiones que me parecían pertinentes como para presentar en esta mesa, convocada específicamente para tratar de dialogar o de intercambiar cuestiones respecto de las experiencias en investigación a nivel de posgrado. Desde ya que, por supuesto, tengo o cuento con una información exhaustiva, si se quiere, o completa, o lo más completa posible, en lo que hace particularmente a la especialización Psicología en Educación, que está a mi cargo en este momento, como directora, como docente, etc. Una de las cuestiones fundamentales que primero se me ocurrieron a tener en cuenta respecto de lo que es o lo que constituye, digamos, de algún modo la experiencia o las experiencias en investigación, es que en relación o con relación a la especialización Psicología en Educación, lo que es del orden de las experiencias en investigación o de la praxis investigativa, están prácticamente planteadas a lo ancho y a lo largo de la carrera, digamos. Es decir, la praxis investigativa ocupa un lugar primordial, fundamentalmente, ¿por qué? Digamos, porque desde el propio posicionamiento teórico-metodológico que tiene esta carrera, que tiene esta especialización,
bueno, se propicia a lo que implica la práctica investigativa, es decir, aun cuando se cursen seminarios curriculares, de acuerdo a lo que está establecido en el plan de estudio, cada una de estas asignaturas, desde la perspectiva que tiene la especialización, siempre implica, siempre de alguna manera está presente la faz investigativa. Es decir, está presente en todos los espacios curriculares, o sea que el cursante o la cursante de la especialización se inicia en esa faz investigativa que conlleva toda praxis como la que se sustenta en esta especialización, que es una praxis institucional, y en tanto praxis institucional, digamos, vinculada a lo que es la educación en tanto institución, digamos, digo, el aspecto o la faz investigativa está presente desde el BAC. Pero hay, digamos, múltiples otros espacios por donde lo investigativo está presente. Por supuesto que hay en el segundo año de cursado de la carrera consta de 2 años de cursado. En el segundo año hay específicamente una asignatura de 60 horas, que es la asignatura se llama Metodologías de la Investigación. Un espacio curricular fuertemente importante, altamente importante, porque el tránsito por esa asignatura le permite a los cursantes elaborar su proyecto de investigación, con el cual se está con el cual si está en condiciones aprueban la asignatura y obtienen una nota, pero además ese proyecto de investigación es el punto de partida para la elaboración del trabajo final de la especialización, que es lo que lleva luego de todo el trámite que corresponde, académico, administrativo, etcétera, lleva a la obtención del título de especialista en psicología en educación. Quiero decir que hay un espacio curricular específico con una carga horaria acorde, digamos, para dar cuenta de todo lo que implica, digamos, la praxis investigativa. Y también quiero señalar que en esta carrera, en esta especialización, hay un área de investigaciones que apunta, digamos, o que tiene como objetivo primordial la iniciación, para quienes cursan la especialización, una iniciación en lo que es o lo que son los trabajos o los proyectos de investigación, etc. En ese sentido, desde esta propia área de investigación de la especialización, se radican periódicamente proyectos de investigación, por supuesto se radican en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología, y en esos proyectos participan docentes de la especialización y cursantes de la especialización, también en calidad de becarios o de personal de apoyo, etcétera, o de integrantes de algún proyecto, porque puede eventualmente haber cursantes que están categorizados, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que la praxis investigativa, digamos, que nos atraviesa desde el vamos y por una serie de espacios que están en permanente funcionamiento. Digo esto como primera cuestión para ceder la palabra a los demás componentes de la mesa. Por supuesto, después puedo, si es necesario, precisar sobre qué temáticas, por ejemplo, particularmente desde el planteo o desde la posición que tiene la carrera, bueno, qué tipo de temáticas se investigan, qué índole de investigación dentro del amplio espectro de las metodologías cualitativas, bueno, qué tipo de investigaciones más específicas, desde qué posicionamiento metodológico se llevan a cabo.
lo puedo aportar, pero bueno, por ahora esto, y no sé, le daría la palabra a Jorge, si te parece, Jorge, y yo después me anoto en el momento que corresponda de ser pertinente. Como digan, habíamos acordado el orden que estaba Silvia en segundo término, pero no tengo dificultad en tomar. ¿Silvia? Ah, perdón, Silvia, perdón, es verdad. Estás con el micrófono cerrado, Silvia. No, digo que como quieran, si querés, tomo yo, seguimos el orden y... Como dispongan, ¿eh? Sí, bueno, sí, sigamos bueno, el orden. No, yo sabés que se me coló esto que había comentado Jorge hoy, hace un rato, en el sentido de que después tenía que estar en otra mesa. Bueno, no importa. Sí, bien, claro. Sigamos el orden. Bueno, vamos sigamos a el hacer. orden, Silvia. Bueno, el tema de investigación como práctica social para la transformación de los escenarios, que es el título de estas jornadas, es absolutamente pertinente, digamos, bueno, tan pertinente que, como dice Marita, bueno, se incluye la investigación en la misma currícula de formación, y estamos hablando fundamentalmente de carreras de especialización, en donde lo que está en juego es la relación con las prácticas. Entonces, esto hace que la investigación haya llegado como más tardíamente a las carreras de especialización. Digo más tardíamente no porque no se investigara, sino porque de alguna manera, digamos, estaba pensada la investigación más para el orden de las maestrías y el orden de los doctorados. O sea, lo nuestro siempre fue la cuestión de la práctica, de algún modo, bueno, somos, yo digo, los parientes lejanos de los posgrados, ¿no? Entonces, me parece interesante que justamente los que estemos presentes seamos de las carreras de especialización. Quiero decir que de alguna manera nos sentimos convocados por la investigación y por las transformaciones que fuimos haciendo en nuestras propias experiencias de investigación desde las carreras. Entonces, me parece que ese punto es casi como un analizador de esta situación. No sé si los colegas están de acuerdo, porque, digamos, se incluyó como más tardíamente, de alguna manera, el eje de la investigación en las carreras de especialización, ¿no? Entonces, bien, si la universidad es el espacio público privilegiado de construcción y legitimación de saber, tendrá que problematizar sus propias prácticas y los obstáculos para poder precisamente legitimarse. Para mí es fundamental el lugar de la investigación en la universidad como universidad pública, no solo, digamos, porque puede tener, entramos en una disputa por la producción social del saber, que es fundamental, pero además de entrar en esa disputa por la producción social del saber, que, digamos, tiende a, digamos, tener una estructura privatizada, digamos, cada vez más fuertemente, y que es importante, digamos, pero esto... que esa estructura privatizada no es potestad del sector privado, sino que también puede estar dentro de la misma universidad pública. Entonces, a mi modo de ver, el modo de pensar la investigación en esta disputa social por el saber y por la enunciación del saber, que sabemos, perdón, el modo de expresarlo, que digamos, está permanentemente en tensión socialmente, es un modo de legitimarnos como universidad pública. Quiero decir, nuestra propia producción de saber en torno a problemas de la sociedad, no es solo nuestra obligación, sino que es el mecanismo por el cual nos podemos legitimar, y realmente es necesario legitimar la universidad pública frente al avance de algunas concepciones instaladas incluso en la universidad pública, que tienen lógicas privatistas del conocimiento. Entonces me parece que ese es el primer punto que
que quería plantear, y luego, bueno, hacer un breve recorrido, muy breve recorrido de nuestra trayectoria de investigación como carrera, que seguramente va a dejar algunas cosas afuera, porque, digamos, tiene un sesgo, que es el mío, quiero decir, en la reconstrucción, pero lo que quería ubicar para después poder retomar y plantear, digamos, algo que me parece que aún tenemos en espera de resolución, de discusión y resolución. En primera instancia, nuestras experiencias investigativas surgen en la década de los 90, o sea, eso ya me ubica, digamos, en un grupo etario. En la década de los 90, tomando dos problemáticas que emergen de los espacios de práctica, la desnutrición infantil y la violencia. Fíjense, estamos hablando de la década de los 90, a posteriori de los saqueos de fines de los 80, y en trabajos en centros de salud de primer nivel de atención y con organizaciones comunitarias. La posibilidad de ubicar construir estas dos problemáticas a los que fuimos llamados por los actores sociales que estaban interviniendo a participar, nos llevó a advertir una dificultad que es fundamental en la problematización y en la investigación, y es la de cómo incluirnos desde la subjetividad, la categoría de subjetividad, en problemáticas sociales, en problemáticas sociales que son sumamente complejas y exceden los límites disciplinares, precisamente. Eso nos puso, digamos, en alerta respecto de la dificultad. Pero por otra parte, otra dificultad que para mí, y creo que es un modo de transmisión para mí, para los docentes de la carrera, hablaría en plural en estas cuestiones, son fundamentales, y es la advertencia respecto de no cercenar la problemática desde una supuesta causalidad psíquica. Esta es la primera advertencia que nos aparece claramente en las investigaciones. O sea, cierta invitación a ubicar, digamos, la desnutrición infantil en la violencia, como, digamos, desde la invitación a psicólogos, como para ubicar, digamos, algo de la causalidad psíquica de este problema. Entonces, la primera cuestión que digamos, se pone en cuestión es los límites de pensar las investigaciones en problemáticas complejas desde un campo disciplinar y que ubique, digamos, de algún modo el orden de la causalidad, digamos, desde ese campo disciplinar. Entonces, esta es hacia el 2000 y ya avanzado el 2004, aparece, tenemos otra temática de investigación que adviene, digamos, producto después lo podemos leer, ¿no? Producto de, digamos, la implantación del neoliberalismo, sobre todo en los 90, digamos, ese ciclo, digamos, del menemismo, y en donde aparece, digamos, una demanda por una nueva problemática, con características casi de problemas psicopatológicos, que son los problemas de aprendizaje en los niños. O sea, aparece casi como una categoría de una problemática, en donde somos convocados permanentemente los psicólogos, y se empieza a incluir los problemas de aprendizaje como, digamos, una especie de discapacidad social. Entonces, abordamos, digamos, esa problemática desde y la posibilidad de, nos metimos con la posibilidad de evaluar experiencias de intervención, cosa que es particularmente difícil para nosotros. Experiencias de intervención
en niños de segunda infancia en riesgo de exclusión escolar. O sea que con este diagnóstico quedaban por fuera de la escolaridad y quedaban en el circuito de la discapacidad. Entonces, allí tuvimos que ver, así como les decía que en las anteriores, en violencia y en desnutrición, tuvimos que pensar, digamos, la categoría de subjetividad en la complejidad y salirnos de las líneas disciplinares respecto de la causalidad supuestamente psíquica. Acá tuvimos que poder empezar a pensar en la construcción de indicadores que nos permitieran evaluar los movimientos que realizaban los niños en los procesos de alfabetización. Indicadores, digamos, institucionales y singulares, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esta fue otra, digamos, otro desafío. Hacia el 2007 trabajamos el tema de configuraciones de las prácticas en la carrera de psicología. La pregunta vino más hacia el interior de nuestra propia formación. ¿Qué lugar tenían las prácticas en la formación y qué lectura se hacía respecto de la clínica en la formación? Acá lo interesante de esto es, bueno, aparece la tensión entre lo privado y lo público, las prácticas en lo privado, las prácticas en lo público, y la clínica degradada a lo que sería, digamos, exclusivamente el encuadre analítico, como si la clínica fuera el encuadre. Entonces, esto nos llevó lo interesante y lo que quería marcar en esta experiencia de investigación sobre las configuraciones de la práctica en nuestra propia carrera, en nuestra formación. Esto lo hicimos, digamos, de manera conjunta con cátedras del grado. Esto fue un avance importantísimo para nosotros porque empezamos a pensar las investigaciones articuladas con el grado. Hasta el momento siempre las investigaciones estaban más articuladas con los espacios de práctica y con, no tanto con la formación, digamos, con integrantes de la misma carrera de psicología, o sea, con los espacios de práctica y con los cursantes de los espacios de práctica. Acá empezamos, hacia el 2007, a articular mucho más fuertemente con otras cátedras, en donde confluíamos en interrogaciones. Por la misma época, Iris Valle lleva adelante, digamos, junto con Jorge Cohen, investigación sobre las consecuencias subjetivas en accidentes de trabajo graves, y allí también hay una fuerte articulación con otras cátedras y con otros espacios de formación. Hacia el 2010, la década del 2010 al 2020, los proyectos de investigación estuvieron mucho más ligados a pensar, digamos, algunos aportes epidemiológicos en salud mental. O sea, la problemática, que es una problemática de vacancia en la formación y también es una problemática identificada a nivel nacional e internacional como una falencia grave en la formación y en los sistemas de salud. La falta de registros en salud mental. Esto abre a una serie de interpelaciones de orden epistemológico, ético y clínico en nuestra formación, que son muy interesantes de recuperar para pensar cuál va a ser, de alguna manera, la direccionalidad en la formación respecto de un área, insisto, de vacancia en la formación y de vacancia también en los sistemas de salud.
que es los registros en salud mental. La falta de información que tenemos respecto de los padecimientos subjetivos en la población y de los, no solamente de los padecimientos, sino también de los procesos de atención, o sea, la posibilidad de monitorear los procesos de atención. Es como que, bueno, no podemos ni siquiera decir qué cantidad de personas se atienden en el sistema público de salud, por qué problemáticas, y cuáles son las respuestas que el sistema de salud le está dando. En este punto hemos articulado con otras cátedras del grado, con trabajo con salud mental, salud pública y salud mental, con las PPS, que tradicionalmente tenemos muchos puntos de contacto, y con otros docentes, incluso de otras facultades, ¿no? Y para terminar este recorrido, hacia el 2020, COVID en el medio, nos aparece, digamos, la posibilidad de incorporarnos a una investigación de orden nacional, que es justamente el PISAC, en donde trabajamos desde el nodo Rosario, o sea, son 9 nodos en todo el país, con la participación de distintas universidades en todo el país, en donde trabajamos el análisis de las políticas públicas que se desarrollaron a partir de COVID, de la pandemia, y fundamentalmente las prácticas de cuidado que se produjeron en los distintos espacios, digamos, institucionales, de organizaciones civiles, de organizaciones gremiales, etcétera, cómo se plantearon las prácticas de cuidado en cada uno de estos espacios institucionales. En este sentido, estamos cerrando las conclusiones, digamos, sobre esto, y esto nos ha permitido tener un fuerte intercambio que ya tenía base previa, sobre todo, digamos, en los años anteriores, con otras universidades, hacer un intercambio. Digo que lo que estoy marcando es que comenzamos de tener una articulación mucho más ligada a los espacios de práctica ajenos a la universidad, de alguna manera, a poder articular espacios de práctica, digamos, por fuera de la universidad, con cátedras, con nuestros propios tutores de los espacios de práctica y con otras universidades. O sea, en un proceso de intercambio que es cansador, pero ha sido bastante fructífero. Bueno, para terminar, quería marcar una preocupación respecto de lo que a mí me parece que tendríamos que estar, es una solamente, pues hay muchas otras, ¿no? Pero de algunas cuestiones que como facultad tenemos pendientes en torno a la investigación. Y me parece que es la posibilidad de revisar nuestros propios procesos investigativos en función de las legislaciones vigentes, protectivas de derecho. O sea, la posibilidad, la necesidad de poder pensar qué implica hacer investigación clínica en esta, porque aparecen tensiones entre las legislaciones protectivas de derecho, con las que estamos absolutamente, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, todas estas aparecen, digamos, como tensiones entre esto y los modos de establecer investigaciones en el campo de la clínica, en el campo de lo institucional, en el campo de lo comunitario. Esto me parece que es incluso en lo que sería la publicación en los repositorios, porque muchos de nuestros trabajos, al ser surgir de los espacios de práctica, tienen las dificultades, digamos, de digamos, de los resguardos éticos, y
poder discutir y profundizar, por supuesto que uno los está pensando, los viene, pero poder discutir y profundizar qué entendemos por los resguardos éticos, y en qué punto esos resguardos éticos nos permitirían seguir haciendo publicaciones e investigaciones en clínica y en lo institucional y en lo comunitario, como es en nuestro caso. Me parece que es algo que, digamos, lo estamos como elidiendo como discusión, ¿no? La cuestión de cómo podemos incluir las auditorías sociales incluso en las investigaciones, otro tema pendiente. Bueno, nada más, esto era un poco lo que quería transmitirles. Gracias. Bueno, en verdad voy a hacer unas líneas breves, introductorias a la problemática que nos convoca, y en mucha atención a las dos colegas que me precedieron, tanto Marita como Silvia, respecto de la orientación que tiene la investigación en las carreras que están a sus cargos. En el caso nuestro, nuestra carrera es una carrera joven, estamos por la 4ª cohorte. El objeto que organiza el recorrido curricular y el fundamento último de su existencia es la posibilidad de interrogar respecto de las intervenciones profesionales de los psicólogos en las decisiones jurídicas. Ello conlleva necesariamente a que hay un espacio que percute persistentemente, que nosotros intentamos darle respuesta de la perspectiva clínica, que es la relación de la subjetividad y el derecho. Este es, digamos, como el punto epistémico hegemónico que organiza transversalmente la currícula y que se sustancia en diversos espacios que las instituciones jurídicas ofrecen como campos de intervención profesional, pero transversalizada, como señalé, respecto de la interrogación por la perspectiva clínica, que es la mirada que nosotros situamos de la perspectiva de la profesión de psicólogo, respecto de la existencia de la dogmática jurídica. Básicamente, esta es un espacio problemático en sí mismo, en la medida en que, y como señalamos, digamos, como transversal, vuelvo a decirlo, respecto de la organización del programa y como ejes fundantes, es la diferencia de sujeto entre el sujeto epistémico de la psicología o las psicologías. Sabemos que hay diversidad bajo el mismo concepto, no solo de teoría, sino de sujeto epistémico que las motivan o que las sostienen, respecto del sujeto epistémico del derecho, que es, en último término, la persona jurídica. O la persona, como dice la persona humana, como dice el nuevo Código Civil y Comercial. Pero que más allá de cambiar el nombre, evidentemente contiene una concepción positiva de lo que es la existencia humana. Este punto que estoy situando es un punto neurálgico en el sentido de que es promotor de interrogaciones que pueden ser justamente transversales para investigaciones diversas. La investigación conforma una impronta inicial y transversal. Nosotros, como objetivo general del plan de estudios, hemos situado justamente formar especialistas universitarios en psicología forense a través de procesos reflexivos críticos sustentados en una sólida formación teórico-epistemológica, práctica de investigación e intervenciones institucionales que permitan desempeños profesionales especializados. Como se desprende, la investigación es una transversal, es un mandato también ético que organiza y se sustancia de diversas maneras a través del recorrido de la currícula. Estrictamente en lo formal, las investigaciones, al modo como lo señalaba Marita, toman sentido en el último tramo, en el marco del taller de intervenciones, del taller de trabajo final integrador, que es justamente un espacio de 70 horas actualmente a cargo de la profesora Raquel Giofredo y las profesoras colaboradoras, que
justamente tiene por objeto la organización de un plan de trabajo mediante justamente la modalidad investigativa que permite al alumno la construcción del trabajo final integrador, que es un requisito curricular finalizador o necesario para la consecución del título de especialista. Precedentemente a ello, en el primer año y el primer cuatrimestre llamado ciclo básico en la organización curricular, existe un taller de metodología de la investigación, que justamente a cargo del doctor Bonantini, que organiza líneas rectoras justamente para la atención necesaria a los fines de aislamiento, no solo de la metodología como técnica, sino del reconocimiento de los espacios que pueden ser interrogados metodológica e investigativamente. La investigación en estos ámbitos, si bien la planta docente, y por exigencia no solo docente, sino también por la necesidad del reconocimiento de los puntos epistémicos que señalé al principio, los profesores integran propias investigaciones. Debo decir que tenemos, integrando la planta docente, no solo profesores de la proveniencia disciplinar que nos asiste, psicología, sino también hay profesores de sociología, derecho, básicamente. Las investigaciones que transitan, evidentemente, tienen esa dominancia o esa referencia. En el caso de los profesionales psicólogos, de los profesores, digamos, evidentemente existen proyectos de investigación que transversalizan justamente la carrera. No son tan nutridos, pero estamos potenciando esa posibilidad. La cuestión de la formación de los psicólogos en psicología forense es el último de los proyectos que hemos cerrado precisamente en el ciclo lectivo que acaba de terminar y que estamos transitando como para la elaboración del informe final. Justamente este es un instrumento que hemos considerado necesario a los fines de reconocer cuál ha sido el tránsito evolutivo de la interrogación que hoy día la carrera sustancia como problemática fundante de la organización curricular, tal como lo señalé antes. Los alumnos son, bueno, naturalmente invitados a transitar la mirada interrogativa con objeto investigativo, no formalizado tal como lo acaba de señalar Silvia, pero sí en el sentido que transversalice el espíritu de los graduados, tal como acabo de leer en el objetivo general. Nuestra sorpresa es que justamente los trabajos finales acercan miradas investigativas de las más diversas, que vamos adelantando a través de un seguimiento que hacemos mediante encuestas de satisfacción de los alumnos, pero que al final justamente de la culminación de la carrera, del cursado y de la presentación de los trabajos finales, tenemos un retorno de cuáles han sido los puntos o ejes de investigación privilegiados. Y son absolutamente numerosísimos, lo que redunda en una, digamos, en una toma de conocimiento de estos intereses a los fines de su integración como puntos en los programas o los ejes curriculares de las asignaturas. La investigación en ese sentido, si bien no formal, pero fácticamente consistente, retorna en una reformulación de algunas cuestiones que están presentes en la organización curricular y que van así ayornando. Un punto que señala concretamente el tema de los sicarios, que ha sido justamente una realidad de nuestros días, ha sido tomado en algunos de los trabajos finales últimamente y bueno, justamente ello impacta en los recorridos curriculares, contribuyendo a un ayornamiento, es la palabra que dije antes, de las problemáticas de abordaje en la instancia del despliegue curricular del plan de estudio. No es posible incorporar, sí lo es, pero no suficientemente, tal como señaló Marita, incorporar alumnos a los proyectos de investigación digamos, porque la vinculación de los alumnos a la facultad, en sentido formal de su condición de cursantes de la carrera, es inferior, es efímera respecto de la consistencia temporal de los
los proyectos de investigación. No obstante, hemos incorporado algunos, fundamentalmente graduados, algunos de los profesores, y nosotros incentivamos a que la planta docente de la carrera tenga en la perspectiva convocar a los graduados de la carrera justamente para la retroalimentación que esto significa. Cerrando en el sentido que quiero hacer síntesis, ya que como lo dije tengo que estar presente en otro panel, la investigación es una de las perspectivas transversales, no necesariamente formalizadas orgánicamente, pero sí transversales en la carrera, y que justamente a partir de la interrogante por el objeto epistémico inicial, nosotros hemos incentivado a que esté presente y convocamos a los profesores para que retomen estas líneas a lo largo del tránsito de las problemáticas que cada una de las asignaturas tome, incluyendo a los profesores de origen extradisciplinar, es decir, abogados o sociólogos. Bueno, básicamente me parece que ese es el espíritu que puedo transmitir de cómo la investigación, como interrogación, en este sentido, está incorporada en nuestro plan de estudio. Bueno, Perdón, sí. había cerrado el micrófono, estaba consultando si alguien quiere retomar o agregar algo A mí o me hacer alguna gustaría, pregunta. sí, me gustaría retomar algunas cuestiones a partir de escuchar a Silvia y a Jorge, importantes, digamos, que hacen a la temática que estamos compartiendo. Y bueno, me quedé, o me hizo clic, digamos, algo que mencionaba o que narraba Silvia respecto de el devenir en el transcurso de la propia o de las propias especializaciones, el devenir en lo relativo a la praxis institucional, y cómo en cada momento histórico, décadas o lo que fuere, las temáticas o las problemáticas son cambiantes, digamos, ¿no? Entonces es un aspecto que nosotros en la especialización tenemos muy en cuenta, justamente porque, bueno, porque de eso se trata. Entonces me recordaba, a medida que le escuchaba a Silvia, cómo comenzaron en la especialización nuestra, también ya allá por comienzos de los años 90, qué tipo de temáticas o cuestiones surgían susceptibles de ser investigadas, etcétera. Claro, la carrera de la especialización Psicología en Educación, como su nombre lo indica, supone, digamos, un posicionamiento teórico y epistemológico diferente a las tradiciones conocidas de la psicología educativa, la psicología educacional y la psicología de la educación. Que tradicionalmente, bueno, hacían centro, y esto nosotros lo trabajamos mucho a lo largo de la formación en la especialización, en cuanto justamente desde una perspectiva a otra, interdisciplinaria, que desborda absolutamente el campo de la propia disciplina psicológica en todas sus vertientes, y nos lleva a convocar o a la necesidad de contar con referencias provenientes de otros campos de saber, sociología, filosofía, historia, etc. En ese sentido, nuestra carrera tiene un fuerte basamento, digamos, en autores provenientes de la filosofía, como Foucault, Deleuze, de la sociología, como Robert Castell, de la semiología o la sociosemiología, como Eliseo Verón, etc. Intentamos trascender justamente lo que es el centramiento en lo individual, rompiendo con esa famosa tradición del psicólogo escolar, inserto en un establecimiento escolar, para atender los pedidos o los requerimientos por parte de los diferentes protagonistas de un establecimiento escolar respecto de los famosos problemas de aprendizaje o problemas de conducta o problemas de adaptación. Es decir, frente a esas problemáticas, el posicionamiento o la perspectiva desde la cual nos situamos tiene que ver con intentar comprender cuál es
la dimensión que sobredetermina eso que aparece en términos de un pedido, y esto nos coloca inmediatamente en lo que es la dimensión de lo institucional, con todo lo que implica, es decir, en el terreno de lo político, lo económico, lo social, etcétera, etcétera. Yo siempre digo esto, es decir, no es que desde este posicionamiento, si alguien viene a hablar con nosotros, X, alumno, docente, etcétera, le neguemos la palabra. No, en todo caso, no es que no podamos entrar en contacto con otras personas, sino que no hacemos centramiento en eso que le pasa a esa persona, en ese centramiento individual, como lo que decía Silvia en relación a una problemática física. Bueno, yo me recordaba del propio Pichon Rivière cuando en algún momento ya decía que toda enfermedad mental tiene un origen social. Me retornan esas cosas, ¿no?, que están presentes. Entonces tratamos de abrir ese abanico, y en todo caso aquel que aparece diciendo o expresando algo que sucede, o le sucede, bueno, pensamos, digamos, a esa persona o a ese directivo, a ese alumno, quien fuere, en calidad de un analizador institucional, ¿no? Tratando de abrir el panorama o el abanico sobre por qué sucede lo que sucede. Y esa pregunta es crucial en la praxis investigativa. ¿Por qué sucede lo que sucede? No en el sentido de una pregunta que implique que hay una solución al modo de un problema matemático, sino justamente por qué sucede lo que sucede en el ámbito de las múltiples determinaciones que atraviesan lo propiamente humano, o por las que el ser humano se ve atravesado. Recordaba que como esta posición aparece en la especialización, bueno, recuerdo las experiencias investigativas tenían un poco que ver con salirse de lo individual y tratar de hacer esa apertura a lo institucional. En otros momentos aparecieron otro tipo de temáticas o de inquietudes. Entonces, respecto, por ejemplo, de un proyecto que fue trabajo final de una cursante, ya graduada, por supuesto, que tomó como tema el centro de día como dispositivo de desmanicomialización y el sentido que adquiere la educación como dimensión terapéutica. Un trabajo interesantísimo, porque nos ubica históricamente en un momento donde empiezan a proliferar los centros de día, como aparentemente alternativa, entre comillas, al encierro del manicomio, o lo manicomial, pero luego lo interesante es ver, bueno, pero ¿qué sucede en esos espacios?, ¿no? Porque justamente no vienen a funcionar, entre comillas, como la solución, sino como una alternativa, pero a su vez, en esos espacios, ¿qué situaciones se producen? Entonces, a partir de observaciones, a partir de diálogos con los concurrentes a un centro de día, por ejemplo, bueno, donde el acompañante terapéutico figura que también ponemos en interrogación, para pensar, bueno, qué es esta nueva figura que aparece a nivel de las prácticas en salud y en educación, porque muchos acompañantes terapéuticos justamente acompañan a niños, niñas o adolescentes a la escuela en calidad de que necesitan una ayuda. Bueno, pero en relación a ese centro de día, ante una pregunta formulada, se le pregunta a uno de los concurrentes qué pensaba del acompañante terapéutico. Y la respuesta fue que es un policía. Entonces, abrimos al abanico de por qué esa respuesta, digamos. No importa quién la dice, lo que importa es por qué se dice eso, supongamos, ¿no? O otra persona que no quería concurrir a los talleres con el musicoterapeuta. ¿Por qué? Y porque siempre cantamos lo mismo, siempre tocamos lo mismo. Entonces, tomar eso como un analizador institucional, en el sentido de que tal vez en ese lugar siempre se toque lo mismo todos los días. Es decir, que no sea algo
vinculado estrictamente al taller de musicoterapia, sino algo que está aconteciendo en ese lugar. Y también quería hacer una mención respecto de que a nivel del trabajo o de las investigaciones que sostenemos, desde la especialización también nuestra vinculación o nuestra relación compartiendo proyectos de investigación con docentes y alumnos de grado. Fundamentalmente en este momento tenemos en proceso de acreditación un proyecto con una de las asignaturas de grado de PC, sobre una temática que, fíjense, actualidad del malestar en la cultura y las políticas del discurso. Es decir, donde también toda una interrogación respecto de las plataformas de enunciación, respecto de los enunciados propios del campo disciplinar, y qué vinculación se mantiene, digamos, respecto de esto con lo que es el orden del saber y del ejercicio del poder en cada momento histórico. Respecto de la situación de pandemia, de la que también mencionaba Silvia, por supuesto que salió un proyecto de investigación, biopolíticas en educación y salud, dispositivos y estrategias actuales, porque a todos nos atravesó esa situación. Entonces, todos recordaremos desde lo que fue la implementación de la virtualidad, las situaciones que produjo en los diferentes niveles del sistema educativo, lo de la clase en pantufla, como escribió Dussel en algún momento, es decir, todas esas problemáticas que se instalaron a nivel social. Bueno, quería comentar esas cosas, digamos, como para aportar algo más respecto del lugar de la investigación o de las investigaciones en este posgrado, en esta especialización. Permiso, Mirta, quiero hacer una reflexión porque luego debo retirarme y no sé si Silvia a lo mejor quería intervenir, pero pido esta apelación. Los señalamientos que dice Marita, bueno, efectivamente nosotros también tenemos confirmación de eso, del retorno de procesos investigativos por vía de, como lo dije antes, de los trabajos finales integradores. Y me vino el recuerdo de una alumna que hizo un trabajo de investigación. En la carrera hay una instancia, hay una asignatura que se llama Sistemas y Prácticas Penales, que está a cargo de profesores de la Facultad de Derecho, y se desarrolla puntualmente los sistemas penales orales versus los escriturales tradicionales, y que se están imponiendo cada vez más. La provincia de Santa Fe concretamente tiene vigencia el proceso oral. Nosotros, de la perspectiva de la mirada que he señalado inicialmente, que tratamos de posicionar la lectura que transversaliza la carrera, que es la interrogación clínica, justamente hemos señalado respecto a los procesos orales que no necesariamente la oralidad del proceso institucional es la oralidad de que produce efectos performativamente en el sujeto en la línea clínica. Una de las alumnas hizo una interesante investigación casuística, tomando justamente entrevistas a sujetos de procesos terminados, procesos orales, algunos condenados, en otros no, que justamente confirmaron la hipótesis esta. Es muy interesante, a tal punto que los evaluadores externos, bueno, justamente no solo felicitaron a la alumna, sino que destacaron la importancia de la investigación, porque la conclusión que, en términos muy sintéticos, la alumna arrimó como consecuencia de esta investigación es que justamente la oralidad institucional de los procesos penales no necesariamente es una convocante de la palabra en el sentido de la verdad subjetiva que uno clínicamente puede estar requiriendo. En la medida en que justamente, y lo digo de una manera muy sencilla, y que tal vez podría ser habilitada a otras conversaciones más extensas, es que justamente la palabra hablada del sujeto del proceso estaba condicionada por la estrategia del juicio o la estrategia de la defensa que el abogado le proveía. Consecuentemente, su palabra transitaba preformadamente, no performativamente, sino preformadamente por esos cánones que eran las estrategias de la defensa. Bueno, interesantísima la cuestión, y que justamente esta hipótesis conductual que nosotros manejamos
se confirmó concretamente en una investigación de posgrado que aportó casuística clínica al efecto. Quería señalar solamente eso respecto de la resonancia que Marita señaló en cuanto al retorno de los procesos investigativos, insisto, no en sentido formalizado, sino fácticos, como lo dije antes, que transversalizan la formación, impactando confirmativamente en presupuestos que la carrera ha sostenido. Yo debiera retirarme, Mirta, como coordinadora te pido permiso porque en un momento más voy a tener participación en otra mesa. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Jorge, Bueno, antes, sí. un minutito, perdón, antes Sí. que te vayas, Sí. qué importante que sería, esta es como una cosa que también se me ocurre ahora a partir de que estamos dialogando y compartiendo nuestras experiencias desde las distintas especializaciones. Qué importante que pudiéramos darnos en el ámbito mismo del posgrado y de las especializaciones, instancias de encuentro para poder debatir, profundizar, intercambiar todo esto que es valiosísimo en términos de Claro, fusión de sí, porque conocimientos. son reverberancias que pueden alimentar los procesos curriculares. Exactamente. Sí, Bueno, sí. gracias. Apoyo plenamente. Gracias, Jorge. Pero muchas gracias. Chao. Silvia. No, simplemente quería, digamos, un poco a partir de escuchar todo esto, me parece que hay como dos direcciones de funcionamiento que se dan, digamos, conjuntamente. Una que tiene que ver con, digamos, que la misma práctica, y que retomando esto que decía al comienzo, que seamos justamente las carreras de especialización que tienen las mismas prácticas constituyen espacios investigativos y que en ese sentido abren líneas de interrogación, o sea, cada práctica en sí misma, como se la aborda, como decía Marita, abre una línea de investigación, o sea que no, por supuesto que eso requiere de una metodología para llevarlo adelante. Eso es una cuestión. La otra, que a mi modo de ver, deberíamos también avanzar en relación a eso. Eso implica que, bueno, los cursantes van encontrando, de acuerdo a sus intereses, distintas... es lo que hace a, digamos, las líneas de investigación que nosotros queremos como universidad pública desarrollar. Me parece que ese es otro plano de discusión que excede el de las carreras de especialización, pero que nos incluye y que sería muy importante poner en discusión cuáles son las líneas de investigación, porque si no, a veces da la impresión que la investigación, y que bueno, seguramente depende de esto, tiene que ver con los intereses personales de cada uno. ¿Cómo podría uno, si no, hacer algo con, digamos, con una pregunta si no está tomado en esa pregunta? Pero me parece que eso corre el riesgo de que, nos dispersemos respecto de algunas problemáticas de las cuales tenemos que estar, y lo que decía al comienzo, como universidad pública, produciendo, digamos, y legitimándonos en ese punto respecto de algunas problemáticas. Entonces, digamos, si algo yo, digamos, propondría en esto es que la investigación de alguna manera, digamos, la política de investigación se pueda discutir en estos términos, en términos de prioridades de investigación y que puedan a lo mejor atravesar el grado, el posgrado, los distintos posgrados, qué sé yo, las distintas cátedras que pueden tomar. Digo, por supuesto que es algo muy complejo, pero me parece que las experiencias que ya tenemos, digamos, en pocos años, porque llegamos bastante tarde todos a la investigación, nuestra facultad llega bastante tarde, digamos, no tiene pero me parece que hemos acumulado como para poder estar poniendo en discusión esto. Eso quería proponer a partir de lo que escuchaba, digamos, estas dos líneas. Una, lo que nos retorna de las investigaciones, y otra, lo que nosotros queremos proponer como investigación, ¿no? Pero no solo como posgrado, sino, digamos, como universidad pública. En ese contexto, si me permitís hacer un comentario en relación a esto que estuviste trabajando, que lo
planteaste como una especie de cronología de los distintos momentos históricos, cómo iban cambiando las temáticas de la investigación. A mí, modestamente, me parece que hay un hilo conductor en relación a todo lo que marcaste, lo de los 90, el 2000, el 2007, el 2010, el 2020, que es el avance de las políticas neoliberales y la mercantilización de la salud y la desubjetivación de la persona que se trata, digamos, ya sea médicamente o desde nuestra disciplina, digamos, pero en calidad de objeto, ¿no? Como una cosa va atada con la otra. Se me ocurrió de escucharte, bueno, la desnutrición infantil, la violencia, trabajarlo como una causalidad psíquica los desubjetiviza. ¿A qué obedecen ese tipo de cuestiones y en qué confluyen? Confluyen en esto que vos planteás, que quedan como discapacitados sociales, excluidos, que es en la otra etapa de la investigación. Obviamente, esto es una necesidad en algún momento de pensar, bueno, nosotros desde la salud pública, ¿qué podemos aportar a esto? Inclusive hasta cómo se puede revertir este tipo de situaciones que pareciera ser que lleva una inercia que resiste más allá de cualquier embate contrario. Entonces, quería aclararlo porque, bueno, eso fue lo que me queda a mí en relación a esto que vos vas desplegando. Hay una correlación que es fundamentalmente contextual porque creo que es política, digamos, por encima de todo. O sea, absolutamente, todo. absolutamente. Eso, bueno, lo quería decir. Así que bueno, no sé si... Sí, me parece interesante lo que planteás, Mirta, porque nosotros permanentemente también trabajamos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, que tenemos, justamente todo aquello que apunta a los procesos de subjetivación, por un lado, pero también a las desubjetivaciones que se van produciendo epocalmente. O sea que me parece una temática interesantísima. Y me hiciste pensar en algo que está tomado en algunas investigaciones, que es otro aspecto interviniente, digamos, dentro de lo que es lo que son las políticas neoliberales, el papel que juegan los medios de comunicación. Que nosotros lo englobamos dentro de, bueno, ahora hay una embestida feroz contra la ley de salud mental. Bueno, digamos, por eso. absoluta. Bueno, pero además, digamos, la cuestión de este impacto a nivel de lo mediático, qué efectos justamente, qué procesos, qué subjetivación y qué objetivaciones producen a nivel del humano. Y bueno, digamos, como que a veces yo misma me fastidio, y lo digo, lo comparto, porque hay una cuestión de un avance feroz, digamos, en esto, en este bombardeo, sumado a lo tecnológico, donde por ahí, bueno, es como que está todo, pareciera pensado en términos de que el humano no piense. No, claro, bueno, ese es el discurso de las neurociencias. Por eso, que el humano no piense, sino que ya está pensado por otro, ya está pensado. Me parece que esa es una temática tan importante. Sí, pero que es muy interesante esto que marcas, porque además, digamos, desde ese discurso, toda conflictividad, digamos, queda arrasada y de alguna manera quedamos por fuera del sistema, nuestra práctica queda por fuera del sistema, como algo, digamos, poco práctico, digamos. Una pequeña anécdota de una cursante que está concurriendo haciendo su práctica en una escuela especial, donde hay un niño supuestamente con diagnóstico de autismo, acompañado de su terapeuta, de su acompañante terapéutico. Donde esta persona se ocupa de que el niño reproduzca absolutamente y de la mejor manera posible todo lo que la docente dice y hace o les dice que hagan. Entonces, cuando después, en otro momento, se acerca a hablar con la docente y le pregunta, bueno, pero fulanito o este niño hace esta cosa, pero ¿y qué pasa si hace cosas por su cuenta? Ah, no, dice la docente, es que acá los niños no vienen. La respuesta textual fue, nosotros no trabajamos con la subjetividad, ni siquiera con el aprendizaje. Acá los niños vienen a producir. Frente a eso, ¿qué hace?
A ver, digamos, estamos tan atravesados, por eso digo que a mí me preocupa terriblemente esto que circula a nivel social, ¿no? Bueno, eso, una anécdota, pero bueno, pertinente a lo que estamos conversando. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Por mi parte no, me gustaría que esto continuara en algún otro momento, de otro modo, con otro... Menos accidentado. Sí, y con desde otro tipo de convocatoria, pero donde pudiéramos estar juntos y compartir nuestro trabajo. Y con participación incluso de los cursantes, de las respectivas especializaciones, ¿no? Así sería muy interesante. Bueno, en ese caso, nos despedimos. Bueno. La verdad que ha sido un placer. Sí, para mí también, ha sido un gusto grande. Muchas gracias. Un gusto y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, Hasta chao. Hasta luego. Chao. Gracias por la Lorena que nos pone ahí una... Lorena es una colega docente del profesorado en psicología. Ah, bien, bueno, muchas gracias Lorena. Gracias Lorena. Consideración. Gracias. Hola, bueno. Perdón, pero no podía prender el video. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias. Agradecida por tu presencia. Y doña Iris, que también estuvo y se fue. Sí, andaba con problemas de conectividad, Iris. Estaba quejando, me mandaba mensajitos quejándose que no podía. Mandale mis cariños a Iris cuando la vea. Les digo, bueno, hasta muy pronto. Chao, hasta luego. Chao. Chao.